Bueno, pues en esta segunda clase dedicada al cálculo de desplazamientos y giros en piezas, vamos a estudiar uno de los primeros métodos para calcular movimientos. Recordamos que nosotros vamos a ver dos métodos para calcular movimientos. Uno es el denominado la ecuación diferencial de la elástica y el otro son los teoremas de Moore. Además usaremos el empleo de tablas como tercer método, por decirlo de alguna manera, tercer método de cálculo de movimientos, ¿vale? Vamos a ver en la clase de hoy la ecuación diferencial de la elástica y vamos a hacer unos cuantos ejercicios correspondientes a esta parte, ¿vale? Para calcular la expresión de la ecuación diferencial de la elástica, lo primero que necesitamos es obtener la relación momento-curvatura. Bueno, como sabemos, una pieza que esté sometida a un momento flector se deforma, se curva, ¿vale? Lo vemos ahí en la pértiga de ese saltador. En algunas ocasiones no conocemos el esfuerzo, no conocemos el momento flector, sino que mi dato de entrada es la propia deformación de la pieza. Bueno, pues esta relación momento-curvatura, por ejemplo, la que tiene ahí esa pértiga, sin conocer el peso, porque eso es un esfuerzo dinámico, etcétera, sin conocer el esfuerzo que está haciendo el saltador ahí sobre esa pértiga, si yo conozco la curvatura de la pieza, voy a ser capaz con esta relación de obtener el momento flector que está actuando ahí. No solo en signo, que ya lo podría intuir, sino también en valor. Y una vez que sepa el valor de ese momento flector que está actuando en esa pieza, podré calcular las tensiones. ¿De acuerdo? Es lo que voy a denominar como un problema inverso. En lugar de conocer cargas, diagramas de momentos flectores, deformada y tensiones, pues voy a partir de la deformada de la pieza, con lo cual puedo calcular momentos y con lo cual ya puedo calcular tensiones, ¿vale? Bueno, eso tiene bastantes aplicaciones, esa expresión que vais a ver que es muy sencilla, tiene bastantes aplicaciones en ingeniería. Hay un gran número de aplicaciones en la parte de ingeniería mecánica, plegado de piezas, plegado de tubos, etcétera, donde no se conocen un poco los esfuerzos y se sabe la configuración que quiero alcanzar. Y bueno, con esta relación podría llegar a calcular el esfuerzo necesario para dar esa curvatura a la pieza, ¿vale? También esta relación momento-curvatura pues representa la base teórica para la definición de la línea elástica, que es el primero de los métodos de cálculo de movimientos que vamos a ver en este curso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esta relación momento-curvatura. En primer lugar, tenéis ahí arriba a la derecha, en la parte superior, una simplificación que vamos a utilizar nosotros en deformaciones, ¿vale? Que es que si los ángulos son pequeños, si yo tengo un ángulo pequeño, un ángulo tita que tiende a cero, que es un ángulo muy pequeño, ¿vale? Pues la tangente del ángulo puede simplificarse o asimilarse al propio ángulo, al propio valor del ángulo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que ahí la tangente de ese ángulo sería h partido L, pues si el ángulo la tangente la puedo simplificar o aproximar al valor del ángulo, pues la altura h o la distancia h la puedo calcular como L por tita, ¿vale? Eso lo voy a usar bastante, no solo en la parte demostrativa que voy a utilizar ahora, sino en los teoremas de Moore, en la aplicación de los teoremas de Moore, ¿vale? Una distancia la puedo obtener como un ángulo por el brazo, la base, la longitud L o la distancia, ¿de acuerdo? Es decir, es como si la pendiente, en radianes, no en grados, como si la pendiente multiplicada por la longitud me diese la altura que yo subo, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esa expresión que vamos a utilizar ya definida, vamos a fijarnos en la figura que tenemos en la izquierda, ¿vale? Yo tengo ahí una espuma a la que le he hecho una serie de líneas verticales y tengo una línea que pasa por el centro de gravedad de esa espuma, un plano horizontal, ¿de acuerdo? En el eje neutro o en ese plano neutro he dibujado una línea roja, ¿vale? Esa línea roja, como está en el plano neutro o en la zona neutra de la pieza, después de deformarla no va a cambiar su longitud, ¿vale? Como vamos a ver luego. Y a una altura I he dibujado una línea azul, que es una línea a una determinada distancia que sí que va a sufrir una deformación. Si estoy en la parte de arriba, depende como del momento, tendrá alargamientos o acortamientos. ¿De acuerdo?
esa rebanada tiene una anchura diferencial de x. Bueno, ahora deformo la pieza. Cuando yo le someta esa pieza a un momento flector, como veis ahí, las secciones planas siguen permaneciendo planas. Esa es la hipótesis de Bernoulli que vimos el otro día, ¿vale? Esas dos caras que inicialmente eran paralelas ahora forman entre sí un ángulo diferencial de θ, ¿de acuerdo? Ese ángulo diferencial de θ, que lo tenéis ahí como prolongación de esas dos caras que llegan al punto O, que es el centro de curvatura de la sección, ¿vale? Pues esas dos líneas se juntan en un punto que es el centro de curvatura, ¿vale? A partir de ese centro de curvatura yo tengo lo que se llama el radio de curvatura, ρ, que es, por decirlo de alguna manera, el radio que tendría una semicircunferencia con ese centro, ¿vale? Y que pase por el plano o el eje neutro de la sección, ¿vale? La línea roja sigue teniendo la misma medida porque pasa por el eje neutro, no aumenta ni disminuye su longitud, pero la línea azul sí que ha disminuido su longitud porque está en la zona comprimida de esa flexión, ¿de acuerdo? Bueno, en base a la expresión que he visto arriba, a esa aproximación de la tangente al ángulo, yo puedo decir que esa distancia diferencial de x, que es lo que medía antes, sigue midiendo lo mismo, diferencial de x, y la puedo calcular como el radio de curvatura ρ por diferencial de θ, ese ángulo que han formado esas caras, ¿vale? Por su parte, la línea azul, que sí que ha sufrido una deformación, su distancia ya no es diferencial de x, sino que será diferencial de x', ¿vale? Y esa nueva longitud la puedo calcular como el brazo, que sería ρ menos i, que es la distancia hasta la línea azul desde O, ρ menos i por diferencial de θ, ¿vale? Bueno, en base a esas dos simplificaciones, yo voy a calcular la deformación que ha experimentado la línea azul. La deformación que ha experimentado la línea azul es el incremento de longitud entre la longitud inicial. ¿Qué incremento de longitud experimenta? Pues su longitud final menos su longitud inicial partido por su longitud inicial. Ahora lo que voy a hacer es sustituir el diferencial de x' por ese ρ menos i diferencial de θ y el diferencial de x por ese ρ diferencial de θ. Sustituyo eso, se elimina el diferencial de θ en numerador y denominador, se elimina también ρ del numerador y me queda que la deformación a la altura i es menos i partido ρ. Es decir, yo podría saber qué deformación tiene cada una de las fibras simplemente sabiendo a qué distancia y el radio de curvatura, ¿vale? Continúo con el desarrollo, ¿vale? Y ahí tengo, si el material es elástico lineal, las tensiones son proporcionales a las deformaciones. La tensión es igual a la deformación por el módulo de elasticidad del material. Como la deformación he visto que es igual a menos i partido ρ, pues me queda que la tensión es menos i partido ρ por el módulo de elasticidad del material. Además, yo sé que se cumple la ley de Navier en el material que me relaciona tensiones con el momento flector a través de esa relación de ahí, menos mz partido i por i sub z, igualando esas dos expresiones a las que he llegado por diferente camino de tensiones, he llegado por diferente camino, una analizando la deformación y otra con la ley de Navier, igualando esas dos, llego a esa expresión de ahí que me dice que la inversa del radio de curvatura es igual al momento partido por E sub z. Bueno, esa es la denominada relación momento-curvatura. Me está relacionando el momento aplicado en la pieza con la curvatura que se produce. Y depende del material, el módulo de elasticidad y del momento de inercia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga un momento de inercia más grande, una sección más robusta, ¿vale? El cociente mz partido de I sub z, como esto es más grande, va a ser más pequeño, o lo que es lo mismo, el radio de curvatura va a ser más pequeño, la pieza se va a deformar menos. Lo mismo pasa si razonamos qué pasaría con el material. Un material con una rigidez mayor, pues obviamente va a deformarse menos. Bueno, esa es la relación momento-curvatura, muy sencilla, pero que permite resolver numerosos problemas en ingeniería relacionados con deformación y flexiones que aparecen en esa pieza. Muy bien, pues una vez que conozco ya esa relación, voy a deducir la ecuación diferencial de la elástica, que es muy sencilla. La demostración la vamos a ver en esta
diapositiva, en esta simple diapositiva, y a partir de ahí empezamos a resolver ya problemas para ver cómo aplicarla, ¿vale? Bueno, la ecuación diferencial de la elástica, esa curva que he dibujado ahí, no deja de ser la representación de cómo se me va a deformar la pieza, ¿vale? Es decir, una pieza que esté sometida a cargas va a tener en su deformación una curva, ¿vale? Una curva que yo puedo representar matemáticamente. Si yo conociese esa curva, la función de esa curva, pues sería capaz de sacar en cada punto cuánto se ha movido el punto, ¿vale? Es decir, su desplazamiento. En cada punto también podría saber qué giro ha experimentado, que sería la tangente al punto en esa curva, ¿de acuerdo? Es decir, si conozco esa y igual a f de x, tendría cómo se deforma la pieza sometida a un estado de cargas cualquiera, ¿vale? Bueno, para ello echamos mano, como vemos ahí, de la asignatura de cálculo, donde, bueno, una determinada función igual a f de x, la curvatura de esa función obedece a esa expresión que tenéis ahí. Derivada segunda de y respecto de x dos veces, partido 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado y todo ello elevado a 3 medios. Como estoy en pequeñas deformaciones, es decir, las curvas, las deformaciones de mi pieza son pequeñas, los ángulos o las tangentes también van a variar poco, ¿vale? Eso quiere decir que la derivada de y respecto de x es una cantidad muy pequeña, ¿vale? Es una cantidad infinitesimal, muy poquitos grados, que en radianes es todavía más pequeño. Y además está elevado al cuadrado, un número menor de 1, 0.01 elevado al cuadrado, pues es ya 1 por 10 a la menos 4. Ese cociente entonces se puede despreciar frente al 1 que tengo ahí y luego elevado a 3 medios, pues el cociente completo puede sustituirse por 1, por el valor unidad. Lo cual quiere decir que la inversa del radio de curvatura es la derivada segunda de mi función, de la función que yo estoy buscando. Ahora igualo ese 1 partido ρ a la expresión que he sacado antes, que es la relación momento-curvatura. Igualando, teniendo en cuenta esa relación momento-curvatura, obtenemos finalmente esa expresión de ahí. La derivada segunda de y respecto de x dos veces es el momento partido e y sub z. ¿Vale? Bueno, esta derivada segunda de mi función igual a m partido por e y sub z, a mi ecuación de momentos partido por e y sub z, se conoce como la ecuación diferencial de la elástica. Es una ecuación diferencial de segundo orden y segunda igual a m partido por e, pero de variables separadas, porque tengo todo, solo tengo una x que la tengo al lado derecho de la ecuación y entonces solo tengo que integrarla dos veces, ¿vale? Es una integración, como vais a ver luego, muy sencilla. La primera integración me va a dar la derivada de y respecto de x, ¿vale? Que son los giros. Y la segunda integración me dará la función y de x, ¿vale? Entonces, partiendo de aquella expresión que ahora he cambiado la i por v, os explico por qué cambio la i por v. Se suele cambiar la i por v para no confundir la i que utilizo en la sección para calcular tensiones con la i que utilizo con la elástica para calcular movimientos, ¿vale? Simplemente. Podéis seguir llamando la i si queréis en vez de derivada segunda de v. A mí me da igual, ¿vale? O sea, no pasa nada. Pero normalmente lo vais a encontrar así, ¿vale? Bueno, pues esa es la ecuación diferencial de la elástica que si yo integro una vez, obtengo la derivada de y o de v respecto de x, que son los giros, va a ser una integral de la ecuación de momentos, y si integro otra vez, obtengo la y o la v, la función de esa curva que yo estoy buscando, todos los movimientos de la pieza, ¿vale? Que será integrar la expresión anterior, integrar los giros, ¿vale? O integrar dos veces los momentos, ¿vale? En la integración que voy a hacer desde la derivada segunda, derivada primera y v, hasta voy a ir acumulando constantes de integración. Sabéis que en una integral indefinida, pues la primera integral sumo más una constante c1. Hago otra integral, será el c1 por x más otra integral, más otra constante c sub 2, ¿vale? Esas constantes de integración, para que esa función quede completamente definida, la de v y la de θ, tengo que calcular esas constantes de integración. ¿Qué son las constantes de integración en una función? Bueno, las constantes de integración son puntos conocidos, es decir, esta curva que veis aquí
puede estar más arriba o más abajo, siendo la misma curva, la misma solución. Una condición de contorno es, por ejemplo, que el punto de la izquierda pase por 0, por 0, 0. Esa es una condición de contorno, ¿vale? O que pase por x0 y el y1. Esa es otra condición de contorno. Bueno, pues las condiciones de contorno en mi problema de deformaciones ya las conozco porque son los apoyos. Yo sé que mi curva en A tiene un movimiento 0, pasa por el punto 0, 0, ¿vale? O en B, que tengo otro apoyo, también pasa por ese punto. Esas son las condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en el problema. Y la última cosa, ya de la parte teórica y de comprensiva del problema que estamos tratando, es qué pasa cuando yo utilizo la coordenada x hacia la derecha o hacia la izquierda, porque recordamos que para aplicar la ecuación diferencial de la elástica tengo que calcular el diagrama, la ecuación del diagrama de momentos. Y la ecuación del diagrama de momentos la puedo obtener cortando y quedándome con la izquierda o cortando y quedándome con la derecha. En función de eso hay un pequeño cambio, solamente uno, ¿vale? Os lo he dibujado aquí en el esquema de estas dos figuras. Si yo utilizo un sistema de coordenadas que tiene origen en A y la X va hacia la derecha, una curvatura, un momento positivo, como veis ahí, curva la pieza de esta manera, el radio de curvatura es positivo y el giro le obtengo como lo que avanzo en X y lo que subo en Y. ¿Qué quiere decir? Que esa es la pendiente, que el giro en sentido antihorario es positivo, me va a dar positivo, ¿vale? Las pendientes que me den positivas quiere decir que son así, ¿vale? Que tienen esa inclinación. Sin embargo, si el X va hacia la izquierda, un momento positivo, igual que el otro, me va a dar un radio de curvatura también positivo, igual que el otro. Las coordenadas sí, los movimientos también van a ser hacia arriba, pero como la X ahora va hacia atrás y la Y sube hacia arriba, la pendiente es en sentido horario positiva, en vez de en sentido antihorario, ¿vale? Luego, el mismo valor del ángulo, un ángulo de 1 grado, ¿vale? Positivo, utilizando la X hacia la derecha quiere decir que es antihorario, pero utilizando la X hacia la izquierda, ese 1 grado positivo quiere decir que el giro es en sentido horario, ¿vale? Nada más, ¿eh? Eso lo vamos a ver a continuación en los ejemplos que vamos a resolver esta mañana, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, con eso tenemos nuestro marco teórico ya calculado, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Luego en los siguientes les hacemos ya con nuestra tableta para que lo veáis paso a paso cómo se resuelve, ¿vale? Este primero le hacemos aquí en la presentación. Procedimiento de cálculo. Imaginaros esa pieza, un voladizo, empotrado en B, libre en A y sometido a una carga P, ¿vale? Bueno, voy a calcular las deformaciones de esa pieza. Cuando hablo de las deformaciones, voy a calcular la función que representa esa pieza una vez deformada, ¿vale? ¿Cómo empiezo? Pues establezco un sistema de coordenadas X para calcular mi ecuación de momentos. Veis que ese X le he puesto con origen en A y hacia la derecha, ¿vale? Corto por ahí la pieza, ¿de acuerdo? Aíslo la parte de la izquierda y saco la ecuación de momentos. Esa ecuación de momentos os va a quedar menos P por X, ¿vale? Simplemente, como digo, cortando, quedándoos con la izquierda y sacando la ecuación de momentos, tal y como hemos visto en el primer tema. Bueno, pues mi ecuación de momentos es menos P por X. ¿Ahora qué hago? Planteamos la ecuación diferencial de la elástica. La ecuación diferencial de la elástica me dice que la derivada segunda de esa curva que yo estoy buscando es ese momento partido por EI, por la rigidez de la pieza, ¿vale? La ecuación de momentos partido por EI. Atentos ahora con esto. Si EI, el material y la sección son constantes en toda la longitud en la que yo voy a calcular esa deformación, como es este caso, es decir, la sección es constante y el material es constante, este producto E por I le puedo pasar ahí multiplicando, porque le puedo sacar de la integral, porque yo voy a integrar esto para sacar
la derivada de v respecto a x y luego voy a volver a integrar. Pero esa integral que yo voy a hacer aquí, el producto e por i es una constante. Lo saco fuera. Y lo saco fuera ya de entrada. ¿Por qué? Porque así no me estorba. Porque si no voy a tener que estar integrando, dividido por i, no sé qué, dividido por i, dividido por i. Pues cojo y ese i le saco fuera. Si i es constante. Y entonces me queda mi ecuación diferencial de la elástica como ei por la derivada segunda igual al momento, a menos p por x. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer es integrar esa ecuación diferencial. ¿Vale? Integrar esta ecuación diferencial, resolver esa ecuación diferencial, que es muy sencillo, porque al final es de variables separadas, como os digo, e integrar la expresión de la derecha menos px, ¿qué va a ser? Menos px al cuadrado medios, ¿no? Más una constante c1, ¿de acuerdo? Daros cuenta que los diagramas de momentos siempre van a ser rectas o ecuaciones de segundo grado, lo cual quiere decir que integrar es muy fácil. Integrar ax es ax al cuadrado partido por 2. Integrar x al cuadrado es x al cubo partido por 3. ¿Vale? Bueno, pues esa es la integral que tenemos que saber hacer. ¿Vale? Entonces voy a integrar esa primera. Integro esa primera y entonces tengo el EI, que le he sacado para afuera, y el giro, que es la derivada primera, es la integral de los momentos. Y la integral de los momentos es menos px al cuadrado medios más c1. Esa ecuación la voy a llamar ecuación 1. Vuelvo a integrar esa ecuación y obtengo ya los movimientos, la ecuación de movimientos. Entonces, EI van a ser los movimientos menos px al cubo partido 6, porque es x al cubo partido 3, por el 2 que tengo ahí, 6, más c1, que es la constante, la primera constante de integración que tenía de integrar esa primera vez, más c1 por x, ¿vale? Y más c sub 2, ¿vale? Que voy a llamar ecuación 2. Estas ecuaciones que vemos aquí me permiten sacar para cualquier valor de x el giro en cualquier sección, o para cualquier valor de x el movimiento que ha experimentado en cualquier sección. Pero no la tengo completa. ¿Por qué? Porque tengo unas constantes que no conozco, ¿vale? Y que voy a calcular. ¿Cómo calculo esas constantes? Pues aplicando las condiciones de contorno, es decir, sabiendo o particularizando esas funciones anteriores en determinados puntos, en determinadas posiciones. Y entonces yo ahora me quedo mirando mi estructura, mi pieza, y digo, ¿qué condiciones de contorno conozco yo? ¿Qué puntos, en qué sitios conozco el giro o el movimiento? En B, ¿vale? En B, en el empotramiento, yo sé que el giro es 0, ¿de acuerdo? Que el giro sea 0 quiere decir que el giro en mi función de giros, el giro para x igual a L es igual a 0. ¿Vale? Es decir, primero pongo giro en B0, condición general. Y segundo, como yo mi origen de la ecuación de giros le tengo en A, pues en realidad eso tiene que ser que el giro para el valor de x igual a L tiene que ser igual a 0. Otra, el desplazamiento en B también es 0. ¿Dónde busco el desplazamiento en B0? Pues en mi ecuación de movimientos, en la V o en la I, como queráis. Para x igual a L también tiene que ser igual a 0. Luego ya conozco dos puntos de esas dos ecuaciones que tenía antes. Con esos dos puntos de esas dos ecuaciones que tenía antes, pues ya las sustituyo. En la primera, la de giros, menos p, que era menos px al cuadrado medios más c1, pues pongo menos pl al cuadrado medios más c1 igual a 0. ¿Qué puedo sacar de ahí? Pues que la constante c1 es más pl cuadrado partido por 2. ¿Vale? Obviamente recordamos que la carga, la longitud, lo tengo ahí puesto como valores numéricos, pero si tuviese P 14 y L 2 metros, pues eso sería un valor numérico constante. ¿Vale? Bueno, hago lo mismo en la segunda condición. El desplazamiento para X igual a L también es 0.
Y sustituyendo en esa ecuación x igual a L me queda menos P L cubo partido 6 más C1 por X, C1 por L más C2 igual a 0. Como ya conozco el valor de C sub 1 que lo he calculado antes, pues de aquí saco C sub 2 que me vale menos PL cubo partido por 3. ¿Vale? Luego las condiciones de contorno, las constantes que tiene mi ecuación diferencial, salen directamente de esos puntos de desplazamientos conocidos. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho hemos aplicado esas condiciones de contorno y sacado las constantes, ya podéis escribir, vuestra ecuación de giros, en vez de poniendo C1, pues el PL cuadrado medios, y en vez de poner C2, pues el menos PL cubo partido 3. Esas dos ecuaciones, esas dos funciones, os dan el valor del giro y el movimiento en cualquier sección que vosotros queráis. Solo tenéis que buscar el punto, ¿vale? ¿Y qué criterio de signos será? Pues el correspondiente a la X que hemos puesto, ¿vale? Que sé que es los desplazamientos hacia arriba me darán positivos, los negativos hacia abajo, y como el X va dirigido hacia la derecha, los giros en sentido antihorario van a ser positivos, y los giros en sentido horario van a ser negativos, ¿vale? Porque mi X está dirigida así. Si fuese en sentido contrario, pues tengo lo mismo en movimientos, pero en giros el criterio contrario, ¿vale? Y entonces las pongo ahí como ecuación de giros y ecuación de desplazamientos. Si tuvieseis un programa, un Derive, un MATLAB o lo que sea, pues simplemente podéis dibujar esa función junto a vuestra pieza y tendríais la deformada de la pieza, ¿vale? Para cualquier situación, ¿de acuerdo? Y ahí ya, pues sacar el máximo, ver un poco cómo se deforma la pieza, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, de manera muy sencilla, puedo calcular el movimiento en un punto, ¿vale? En este caso, en el punto A, que sé que la pieza se va a deformar ahí, va a caer ahí en el punto A su valor máximo. Pues el desplazamiento en A le obtengo como el valor de V para X igual a 0. Pues sustituyendo para X igual a 0 esta ecuación de desplazamientos, que la he puesto aquí para recordarla, nada más. Sustituyendo para X igual a 0, el primer término se me anula, el segundo es PL cuadrado partido 2 por X también se me anula, pues me queda que el desplazamiento para X igual a 0 es menos PL cubo partido 3. Y ahora cojo el EI este que tenía aquí a la izquierda acompañando a la V y pasa dividiendo. Y entonces ya tengo el movimiento menos PL cubo partido 3 y partido también por el producto E por I. ¿Vale? Al ser negativo quiere decir que es un movimiento que va dirigido hacia abajo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues este es el método de la elástica, ¿vale? Ahora vamos a ver un par de ejemplos o tres, de los que nos dé tiempo, para, pues bueno, pues ir cogiendo un poco de soltura con este método. ¿Vale? Es un método, en principio, muy potente, en el sentido de que voy a tener unas funciones que me dan la deformación de toda la pieza, ¿vale? Pero es un poquito farragoso, en el sentido que tengo que integrar, sacar constantes de integración, tener cuidado aquí con todos los términos, no confundirme en un signo. O sea, es un poquito laborioso de hacer, pero es muy mecánico, es muy potente, porque cojo mi ecuación de momentos, la integro dos veces, la integro una, tengo los giros, la integro otra, tengo los movimientos. Así de fácil, ¿vale? Y en esa integración me van a aparecer constantes que lo único que necesito es apoyarme en las condiciones de contorno que tiene la pieza. ¿Vale? El siguiente ejemplo que vamos a ver va a... Bueno, ya hemos visto uno con un tramo. Ahora podéis resolver ya todas las piezas que queráis que solo tengan un tramo, las podéis resolver ya. ¿Vale? Es decir, una viga apoyada con una carga uniforme, por ejemplo, ¿vale? O con un momento en un extremo, podéis sacar la ecuación de momentos, integrarla dos veces, movimiento en A0, movimiento en B0 y ala, ya tengo mi deformada de toda esa pieza, ¿vale? Voy a resolver el siguiente ejemplo, un caso en el que tengo dos tramos, porque eso es la siguiente dificultad que me voy a encontrar. Que mi pieza tenga un diagrama de momentos en un tramo entre A y C y otro diagrama de momentos en otro tramo entre C y D, ¿vale? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Vale? Una vez que tenga eso ya claro,
es decir, que sepa el método y que sepa resolver distintos tramos, ya no tiene más misterio este método. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver ese problema y aunque le tengo también hecho aquí aunque le tengo también hecho en un PowerPoint, le voy a resolver paso a paso, ¿vale? Para yo creo que poder ir siguiendo mejor lo que es el desarrollo, ¿vale? Les voy a cerrar esta presentación.